Días, mi nombre es Geraldine Toro, les voy a contar un poco sobre lo que plasmé en mi libro. Comenzando directamente con la fundación de Roma, la cual se encuentra envuelta en diversas leyendas y en diversos mitos. Las más resaltantes son la leyenda de Eneas y la de Rómulo y Remo, las cuales a través de los años han sido unificadas por diversos historiadores. ¿Cómo fueron unificadas? Eneas, al huir de Troya, con el pasar de los años llega a las costas de Lacio, con su hijo Ascanio. En estas costas, Ascanio funda la ciudad de Alba Longa, donde con el pasar de los años vemos en el trono a Numitor, que es el abuelo de Rómulo y Remo. Numitor tenía un hermano que por ansias de poder asesina a todos los hijos de Numitor y a su hija hembra la hace sacerdotisa vestal, para que de esta manera ella deba mantener un voto de castidad. Sin embargo, esta hija, amada por el dios Marte, queda encinta de dos gemelos, Rómulo y Remo, los cuales son enviados a asesinar por el rey Amulio, colocados en una cesta y dejados en el río para que se ahogaran. A orillas de este río, una loba los rescata y los amamanta. Posteriormente, un pastor los encuentra y los cría. Cuando estos hermanos crecen, regresan a Alba Longa, colocan a su abuelo Numitor nuevamente en el trono y destituyen a Amulio. Los hermanos deciden fundar una ciudad en el sitio donde las lobas los habían rescatado. Remo se va al monte Aventino y Rómulo se va al monte Palatino. Deciden hacer una apuesta. El que vea más aves en esos montes es quien le dará nombre a la ciudad. Rómulo gana al ver 12 aves, dando así nombre a Roma. Sin embargo, tras pasar los años, Rómulo le coloca bordea la ciudad, le coloca límites, le coloca normas, y su hermano Remo, por celos, decide violar estos límites, traspasar estas fronteras, y es asesinado por Rómulo. Rómulo establece que cualquier otro que viole sus normas correrá la misma suerte. A través de los años y de las historias y de los descubrimientos arqueológicos, muchos historiadores dicen que Roma realmente fue una coalición de pueblos, de los pueblos latino, sabino y etrusco, que se reunieron y formaron esta ciudad, con sus diversas costumbres y culturas. Pero dada la importancia que adquiere el Imperio Romano, se decide mantener la historia de manera mitológica, en forma de leyenda, en forma de historia, para darle un halo de misticismo y un halo de mayor importancia. Estaba dividida en tres clases sociales: los patricios, que eran los que tenían más dinero, los que gozaban de ciudadanía romana, y los que poseían todos los derechos. Los plebeyos eran la clase social intermedia. Aquellos que carecían de derechos estaban divididos en tres: los nobles, que eran ricos, pero al no tener ciudadanía romana no igualaban en derechos a los patricios; los caballeros, que eran comerciantes, agricultores; y los clientes, que eran plebeyos, que no tenían recursos propios, sino que estaban al servicio de los patricios, proporcionaban sus servicios a cambio de alimento y dinero. Y finalmente están los esclavos, que no tienen derechos de ningún tipo, no son considerados personas, son considerados objetos, y están al servicio de los patricios. En la época romana estaba dividida en tres etapas, o se dividió en tres periodos: la monarquía, la república y el imperio. La monarquía, o época de los reyes, destacaban tres figuras: el rey, que era la máxima autoridad, jefe máximo en lo civil y en lo militar, era sumo pontífice; el senado, que era quien aconsejaba al rey, era un cuerpo constituido por los ancianos de Roma. Este senado podía ocupar el lugar del rey cuando el trono estuviese vacante hasta la elección de un nuevo rey. Otras magistraturas que se dieron en ese tiempo, como los cuestores, se dedicaban al cobro de impuestos y a la gestión del tesoro, y los pretores, encargados de la administración de justicia. La última figura principal de esta monarquía eran los comicios o asambleas populares, formadas para tratar diversos asuntos romanos. Los comicios se dividían en tres: los comicios curiados, que se dedicaban a cuestiones legislativas y civiles; y los comicios centuriados, que trataban cuestiones militares; y los comicios calados trataban cuestiones religiosas. La república, la segunda etapa de la organización política de Roma, comienza para el año 509 y se divide en tres etapas: la república aristocrática, cuando los derechos siguen en manos de los patricios, la clase más pudiente; la república democrática, cuando los derechos cuando comienzan a darse derechos a los plebeyos. Tras luchas sociales y civiles, se crean dos magistraturas muy importantes para los plebeyos: la concilia plebis, que es donde se crean leyes para los plebeyos, y el tribunado, que es a donde asisten los plebeyos para buscar defensa por los abusos de los patricios. Y finalmente la república decadente, que es cuando la república comienza a tener problemas en sus gobiernos hasta que llega a su fin. Entre la república y el imperio se dio un gobierno de transición denominado triunvirato o poder de tres, donde tres personas eran los que tenían el poder de Roma.
Destaca el primer triunvirato porque en él estaba Julio César, el gran héroe romano que es recordado hasta nuestros días. La última etapa de la organización política de Roma se da para el año 27. Aquí la figura principal es el emperador, quien tiene todo poder civil, político, judicial, militar, y el Senado se dedica a acatar las órdenes del emperador. Destaca en este tiempo la creación de los prefectos, autoridades cuya función era darle tranquilidad a Roma. Entre los prefectos estaba el prefectus urbis, que asume la función del emperador cuando éste no puede asumir, y el prefectus vigilus, que son vigilantes, policías y bomberos de la época romana. El fin del imperio comienza hacia el siglo III después de Cristo. Por la debilidad del gobierno romano como causa interna por la corrupción, luego se divide el imperio en gobierno romano de Oriente y gobierno romano de Occidente para garantizar una mejor gobernabilidad del territorio. Entre las causas externas, la principal fueron las invasiones bárbaras. Pobladores que vivían cerca de Roma deciden invadir Roma en repetidas ocasiones. El imperio romano cae primeramente en Occidente en el año 476, donde el último emperador solo tenía 14 años. De esto se aprovechó el líder de los bárbaros para destituirlo y dar así fin al imperio. En Roma hubo un buen emperador llamado Marco Aurelio, y con esto finalizó mi exposición dejando una de sus frases como filósofo y pensador que él era. Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de vivir, en respirar, pensar, disfrutar y amar. Muchas gracias.